eso nos falta. Hay rutas que marcó dentro del Sí. feminismo que ustedes han seguido, que siguen. Claro. A mí me marcó mucho su insistencia en que el feminismo no se podía cerrar a nada más ver qué les estaba pasando a las mujeres. Y me dijo, a ver, espérate, o sea, no solamente las joden a las mujeres, ¿qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con los obreros? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con los gays? ¿No? Sí. Entonces, esta vocación de él en contra de la injusticia es, ok, tú partes de tu referencia, ¿no? O sea, yo como mujer, pues me volví feminista, pero no me puedo quedar nada más en mí. Y él estaba muy en contra de esta reivindicación muy identitaria, muy particularista. Decía, sí hay que entender qué le pasa a las mujeres, pero también hay que ver más allá de qué le pasa a las mujeres. Claro. Y yo creo que hay un sector del feminismo que sí seguimos, digamos, mucho esa perspectiva que nos abrió Carlos, ¿no? Inclusiva, sí. La cosa, además de luchar, como dándote cuenta dónde estás parada y quiénes son verdaderamente tu enemigo principal. Tu enemigo principal no es el hombre que tienes junto, aunque sea un hombre jodido y que te grita o que te maltrata, porque ese hombre jodido que te grita y te maltrata, a su vez está jodido por otras cosas. Entonces, entender los poderes fácticos, toda su reivindicación del laicismo, toda su crítica al intervencionismo de la Iglesia, ¿no? Sí. Eso fue muy importante y yo creo que sí marcó a una generación de feministas. El libro, ya vimos, habla del cine, habla de algunas mujeres, pero también habla muy bien, tiene un ensayo maravilloso sobre Susan Sontag, por ejemplo. Sí, él va a hablar en Debate Feminista, él solo va a hablar de 5 mujeres. Va a hablar de Rosario Castellanos, va a hablar de Susan Sontag, va a hablar de Frida Kahlo, va a hablar de Simone de Beauvoir y va a hablar de Nancy Cárdenas. Son sus 5 mujeres que él va a hablar. Él estaba escribiendo algo sobre Elena y sobre Jean Franco, que pues no sé, si Beatriz es la única que sabe que se quedó en esa computadora, claro. Pero esas 5 mujeres son las mujeres y son mujeres que representan también muchos de los intereses de Carlos. De Frida, que además es padrísima la parte de Frida, porque él cuenta que él era un jovencito preparatoriano, ¿verdad? Cuando es el gran homenaje a Frida cuando muere, ¿no? Y es muy bonito porque él dice, ay, de aquí está lo del, eso no lo había marcado porque no pensé que íbamos a hablar de Frida, pero bueno, no, él dice que él era un jovencito preparatoriano cuando va a Bellas Artes y que se queda impactado de que está allí el general Lázaro Cárdenas, que está el propio Diego Rivera, que está, digamos, todo ese mundo, ¿no? Sí. Y las mujeres que le cantan a Frida vestidas de teguana, y hace toda una cosa también muy, desde su mirada de jovencito, luego la ubica históricamente, claro. Y le va a poner, bueno, lo que fueron las etapas del reconocimiento, porque durante mucho tiempo el importante era Diego Rivera y Frida ni existía. Ahora claro. Como que ha cambiado la balanza, sí, y la famosa es Frida y Diego es como el marido de Frida, ¿no? Pero sí, digamos, Frida tiene que ver con todo su interés por el arte. Por el arte, claro. El Museo del Estanquillo es el ejemplo de Monsiváis coleccionista, ¿no? ¿Cuántas son, no? ¿15,000 o cuántas piezas? Más de 20,000 piezas, ¿no? Que hay. Entonces, luego Susan Sontag es la crítica cultural, ajá. Nancy es el activismo gay, sí. Simone de Beauvoir sería lo intelectual, ajá. Y ¿quién me faltaba? Rosario Castellanos, la poesía, porque Carlos era un gran lector de poesía, tenía un claro. oído para la poesía impresionante, ¿no? Hay momentos en que parece una suerte de autobiografía disfrazada, travestida, sí. Esos 5 ensayos, sí, porque sí, son 5 campos en donde él intervino muy asiduamente, pero que además le interesaban de manera personalísima, ¿no? Sí, ¿no? Y de Rosario Castellanos y de la poesía, dice una cosa tan bonita al final, porque él va a decir, aquí está, mira, dice, a Rosario Castellanos todavía le corresponde librar un combate explícito por su derecho a no confinarse en una literatura
profesionalmente femenina, ¿verdad? Y entonces va a decir, en sus años finales, Rosario destruye memorablemente muchas de las trampas y prisiones de la sensibilidad femenina, con comillas, y escribe una poesía admirable, despojada de cualquier velo retórico, directa, crítica. Poesía claramente autobiográfica, pero no poesía confesional. De confesar, Rosario seguiría atada a su formación primera, involucrada sin cesar en las sensaciones de culpa que son la esencia de la sujeción. Pero ella no confiesa, se limita a dar fe de que la intimidad no es vergonzosa ni inexpresable, ¿no? Dice, 10 años antes, un poema que se llama Valium 10, en donde ella habla de su insomnio y de cómo se tiene que tomar una pastilla para poder dormir, dice, 10 años antes, esto hubiera sido una indiscreción freudiana. Los cambios del proceso social, porque él siempre pone las cosas en contexto, contribuyen poderosamente a liberar las fuerzas narrativas y poéticas de Rosario, obligada a representar a la mujer pensante y a la escritora en México. Ella fue una representación y termina harta de los papeles y de las imposiciones culturales, decidida a la libertad a partir de la conducta y de los gestos espontáneos. Y cierra con el famoso poema de Otro modo de ser. Debe de haber otro modo de ser humano y libre, ¿no? Así es. Digamos entonces, para terminar un poco la charla, fue un gran aliado de los movimientos. Fue un gran aliado, fue un teórico, fue un compañero de veras de una solidaridad impresionante, pero además fue una luz, realmente nos iluminó muchísimas cosas, ¿no? Y además nos empujaba, y había todo un tema del reconocimiento. Cuando él se borra de Debate Feminista y dice, háganlo ustedes, pero los mejores textos que se publicaron en Debate los trajo Carlos, ¿no? Entonces digo, son de esas cosas que dices, tenía una parte de veras de modestia y de decir, no, pónganse ustedes el reflector, yo no quiero estar allí. Y era pues también muy el alma de la revista, ¿no? Claro. Y a muchos de los grupos, bueno, en Gires, sobre todo en el tema de la despenalización del aborto, él fue fundamental. La primera conferencia pública que dimos, él era uno de los voceros que estaba allí, ¿no? Y estuvo en las audiencias, creo, también ahí. Estuvo en todo, sí, pobrecito, lo jalábamos para todo. A veces decía, ya déjenme en paz. Le decía, Carlos, es que no hay otro que nos haga caso como tú, ¿no? Y sí, no hay otro intelectual mexicano que las acompañara tanto. Carlos nos ayudó, por ejemplo, a acercarnos a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, que también firmaron los desplegados de aborto. Él nos acercó mucho a sus amigos, pero, digamos, Carlos tenía un interés intelectual en el feminismo y un interés político propio. No lo hacía solo porque fuéramos sus cuatas, claro. Aparte éramos sus cuatas, pero a él le interesaba realmente. En cambio, los otros intelectuales lo hacen porque somos sus cuatas, ¿no? O sea, dicen, o porque sus mujeres los presionan de que, oye, firma o ven o haz esto. Pero sus intereses son otra cosa, ¿no? Claro. En cambio, Carlos era un ser así omnívoro, comía todo, le interesaban todos los movimientos políticos, le interesaba todo lo que se estaba escribiendo, y en ese sentido sí le interesaba muy auténticamente el feminismo. Quizás como en nadie, en él lo privado era político. Lo privado sí era personal es político, claro que lo personal es político. Y claro, él siempre dijo que él vivió 4 situaciones de marginación y de discriminación. Decía, soy feo. En México los feos somos discriminados. Soy gay, soy pobre y no soy de religión católica, vengo de la religión protestante. Entonces, él vivió 4 tipos de discriminaciones y eso lo hizo muy sensible, muy sensible a lo que sufrían las otras personas y también a lo que sufrían los animales. Fue un gran defensor de los animales y de la protección a los animales y de las obligaciones que tenemos los seres humanos con respecto a los seres animales. Así es. Marta, te agradezco muchísimo. Gracias, la charla, Daniel. La conversación. No, pues fue un verdadero gracias. lujo.